Gloria a Dios. El Señor los bendiga. Que su presencia esté con nosotros en este momento. Es nuestra oración. De hecho, sabemos que Él está siempre con nosotros, pero lo importante es que cada uno de los que estamos aquí en esta tierra lo creamos y también tengamos la sensibilidad de sentirlo. Así es que antes de compartir con ustedes la palabra del Señor, vamos a orar para suplicarle por su bendición. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que hables a nuestros corazones, que nos muestres el camino por el cual debemos andar siempre, todos los días. Líbranos de la tentación, líbranos de nuestros errores, líbranos de nuestros pecados. Líbranos, Señor, de tomar decisiones equivocadas. Líbranos de tener actitudes incorrectas, para que en todo momento tú seas glorificado y no tengamos de nada que avergonzarnos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. El tema del día de hoy que vamos a compartir con ustedes es sobre Jehová es nuestra bandera. O podemos decir también Jehová es nuestro estandarte. Y quiero darles una pequeña introducción sobre esta cuestión del estandarte, porque es un símbolo. Un estandarte o una bandera es un símbolo o una señal que representa una causa, representa a un hombre o una tribu o una nación. Eso significa que en el estandarte o en la bandera se manifiesta o está, digamos así, el símbolo de la unidad del pueblo. Está también la historia de ese pueblo y están también los valores que ese pueblo cree, vive y ama. Por tanto, el estandarte es algo muy importante, porque prácticamente podemos definirlo como la identificación del pueblo o mi identificación. Cuando estamos hablando de que el Señor es nuestro estandarte, estamos hablando de que hay una identificación con Él, o también su identificación debe ser la nuestra. Debemos tener prácticamente todo lo que Él representa en nuestra propia vida. Bueno, todos los ejércitos en el mundo tienen estandartes, tienen sus banderas, otra vez, que representan lo que creen y lo que ellos desean transmitir. Solo quiero darles un ejemplo para no tener que, porque no es ese el objetivo, hablar sobre los estandartes de los ejércitos del mundo, sino solamente quiero darles un ejemplo que es muy conocido por todos nosotros y que ha sido parte de la historia, como fue el Imperio Romano. Ellos tenían como estandarte el águila. Y para ellos era tan importante, era crucial para mantener la moral. O sea, ustedes pueden ver que el estado de ánimo era importante mantenerlo en una batalla. Y el estandarte ayudaba a que los soldados pudieran ver esa águila y lo que ella representaba, la victoria, el poder, estar sobre todas las cosas y la fuerza con que se podían ellos introducir en el territorio enemigo. Entonces, prácticamente el estandarte o la bandera de ese ejército romano era como un punto de referencia en medio del caos de la batalla. Ellos estaban peleando y podían ver al soldado
que llevaba ese estandarte, que era generalmente una águila de oro. Imagínense, un águila de oro que lo llevaba cargando, debe haber pesado bastante. Y había un soldado que se llamaba el Aquílifer, disculpen, el Aquílifer. Y ese era un soldado de la élite de las legiones romanas, que era el responsable por cargar ese estandarte, esa bandera o esa insignia. Y prácticamente representaba para ellos la honra y el poderío de Roma. En el estandarte de ellos, esa águila representaba su unidad, su honra y su poder. Pero la posición del Aquílifer, que era ese soldado, era de alto prestigio, tanto que ese Aquílifer tenía un salario doblado, un doble salario, ganaba 2 veces más que cualquier legionario común, debido a la responsabilidad que él llevaba en sus manos. Jerárquicamente podríamos decir que él solo estaba abajo de los centuriones romanos. Pero algo muy interesante es que el Aquílifer desempeñaba prácticamente un papel de un héroe. De hecho, el Aquílifer había sido un hombre, un soldado que había ganado muchas batallas, había obtenido muchos méritos y por lo tanto él era digno de llevar ese estandarte en sus manos. Hay una batalla que está registrado en la historia de ese imperio y de sus dominios, que sucedió en la primera invasión a la Britania, a Inglaterra, en aquellos días Britania, a través de Julio César en el año 55 antes de Cristo. Cuando ellos invadieron, fue un momento bastante crítico porque los legionarios que estaban en los navíos, en los barcos, estaban dudando de lanzarse al agua porque en la playa los esperaban ejércitos numerosos de británicos, o como también se les llamaba, los bretones, esperándolos ahí para enfrentarse con ellos. Entonces estaban dudando, estaban con un poco de miedo de poder enfrentarlos. Entonces está el ejemplo de un Aquílifer que se saltó del navío al agua y les gritó: salten, camaradas, a menos, escuche, que quieran entregar nuestra águila al enemigo. Entregar el águila o el estandarte al enemigo o tomarlo el enemigo era una gran vergüenza, era una gran humillación. Por tanto, todos los soldados que estaban alrededor del Aquílifer lo defendían, lo protegían, porque él estaba cargando algo muy importante para todo el ejército. Así es que cuando él se lanzó y llamó a todos para la batalla, dice: yo de cualquier forma pretendo, dijo él, cumplir mi deber con mi país y con mi general. Y fue heroico porque a través de su ejemplo y a través del riesgo que se estaba tomando al llevar solo él el estandarte o el águila, ellos también se lanzaron para conquistar Britania. Así es que era algo importantísimo, un estandarte, una bandera. De hecho, era defendido al máximo, protegido. Y nosotros podemos decir también que tenemos un Aquílifer. Ese Aquílifer es nuestro Señor Jesucristo, que Él ya venció la gran batalla de nuestra alma. Él prácticamente ya cargó en sí mismo todo lo que nuestra fe representa. Ahora somos nosotros, como dice Hebreos capítulo 12, verso número 2, que debemos de mirar al autor y al consumador
de la fe, para no tener miedo de lo que enfrentamos. Ustedes pueden leer ahí los siguientes versículos de ese capítulo 12 de Hebreos, donde dice también que eso nos va a dar fuerza para soportar el oprobio, para soportar la vergüenza, para no tener miedo a la muerte, porque estamos viendo a aquel que ya venció. Entonces, cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, el coraje, el valor y las estrategias que debemos seguir serán reveladas, serán recibidas, y cuando lo veamos nosotros vamos a poder entrar a toda batalla con gallardía, vamos a poder entrar a toda prueba que tengamos dignamente y con seguridad que la victoria está segura. En Juan capítulo número 16, versículo 33, encontramos que el Señor Jesucristo dijo esto antes de enfrentar la muerte. Él lo mencionó en el aposento alto antes de ser preso en el Getsemaní. Él está con sus discípulos teniendo las últimas palabras desde el capítulo 14 hasta el final del capítulo 17. Todo eso se desarrolla en el cenáculo. Y dice ahí en el capítulo número 16, en el verso 33, estas cosas, bueno, verso 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, porque estaban a punto de ir al Getsemaní, y ahí lo prenderían, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, imagínense. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo puede tener alguien paz en medio de una tribulación, en medio de un caos, en medio de una gran batalla? Dice aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir entonces que cuando entramos nosotros a nuestras propias batallas, a nuestras propias guerras, lo que tenemos que ver es nuestro estandarte, es nuestra bandera, y ver que ya está ahí la señal de victoria, ya victoria anticipada. Él ya murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos libró de la condenación, nos dio poder sobre el enemigo por la presencia de su Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces tenemos que enfrentar toda batalla, otra vez, lo quiero repetir, con gallardía, con valor. Tenemos que enfrentar cada situación que viene delante de nosotros con la dignidad que Cristo, nuestro Aquílifer, merece. Aquel que está llevando el estandarte dice, aquí yo ya les he dado la gran victoria. Por eso es que también leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, donde dice, aquel que venciere. O sea, también se espera, el Señor está esperando de nosotros que venzamos. Él ya nos dio la victoria segura, Él ya venció al enemigo, Él ya venció el pecado. Pero es necesario que nosotros, por nuestra fe, poniendo nuestros ojos en Él, sigamos adelante y tengamos también nuestras batallas personales, nuestras victorias personales en Cristo Jesús. Aquel que venciere, dice, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que es muy importante sobre este asunto que estamos hablando, porque además, cuando recordamos las tribus de Israel, podemos ver claramente que cada tribu tenía su propio estandarte. La razón de eso es porque cada persona que representaba las tribus, como por ejemplo Rubén, Neftalí, Leví, Judá, y así Simeón, Dan, cada uno de ellos tenía su propio temperamento, su propio carácter, su propia forma de ser, y también tenía un futuro reservado para cada tribu. Entonces, lo que somos, por eso es que lo que Cristo ve representa victoria, representa santidad, representa justicia. Nosotros tenemos que ver siempre esa bandera que ya ha sido adjudicada, que ha sido imputada a favor nuestro. Pero
En la Biblia dejó bien, la Biblia leemos bien claro que cada tribu, como en Números capítulo 1, verso 52, donde dice, los hijos de Israel acamparán, era la orden del Señor, acamparán cada uno en su campamento. O sea, cada tribu va a estar en donde están todos los de esa tribu, la otra tribu, la otra. El tabernáculo estaba en medio y alrededor del tabernáculo estaban todas las tribus, pero alrededor, antes de eso había un muro humano que era la tribu de Leví. Después de la tribu de Leví estaban ya colocadas las otras tribus, 4, 4, 4, 4. Estaban así. Entonces dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento junto a su estandarte. Vean ustedes que cada tribu tenía su propio estandarte, o sea, su propia bandera. O sea, cada uno debía de ponerse por sus propios ejércitos. Ahí mismo en el libro de Números, capítulo número 2 y verso número 2, también leemos lo siguiente. Los hijos de Israel acamparán, dice, junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Fíjense ustedes, bajo las enseñanzas bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Bajo las enseñas, está hablando otra vez del símbolo de la casa de sus padres. Y es interesante esto, porque cuando nosotros pensamos en esos estandartes, y como ya hablamos, representa el carácter, representa el ministerio y representa también la vida futura de cada tribu, cuando ellos estaban luchando a favor del pueblo de Israel en general, ellos eran fortalecidos observando su estandarte, ¿verdad? Lo que le representaba de ellos, como Benjamín, por ejemplo, era el lobo, Dan era la serpiente. Dan dice ahí, hablando de Génesis, voy a leer alguna parte ahí, en Génesis capítulo 49, no está hablando propiamente de una connotación negativa, sino está hablando de Dan como un juez. También tiene un sentido de cómo saldría de ahí algo incorrecto, pero realmente en el libro de Apocalipsis, cuando aparecen las 12 tribus registradas, ya no está ahí la tribu de Dan. O sea, lo que estoy diciendo es que también se anuncia la vida futura. Mas el estandarte más sobresaliente de todas las tribus era el estandarte de la tribu de Judá, que era representado a través de un león. Por eso es llamado el león de la tribu de Judá. Y en Génesis capítulo 49 está la oración y la bendición que su padre Jacob dio a cada uno de ellos. No vamos a leerlo todo porque nos tomaría demasiado tiempo, sino únicamente el versículo número 9 y el verso número 10, que está hablando específicamente de la tribu de Judá. Ahí dice, cachorro de león, Judá, fíjense, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? O sea, está hablando del poderío de Judá. Él se convirtió prácticamente en el representante. El primogénito fue Rubén, pero Rubén perdió su primogenitura por su pecado que todos conocemos. Entonces, el que tomó el principado, la preeminencia fue la tribu de Judá, y Jacob lo dejó bien claro aquí, pero también, como hemos hablado, no solamente habla de su carácter, también habla de su ministerio, pero también habla de su vida futura, y está hablando aquí del futuro de Judá. Y dice en el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa palabra Silo ese término se refiere específicamente al Mesías, que va a recibir el cetro. Pero aquí está diciendo que el cetro no se apartará. El cetro es la vara de poder que tiene un rey. Entonces está diciendo prácticamente que de la tribu de Judá
vendría el legislador, vendría el rey de Israel, en otras palabras, el Mesías. Y algo muy interesante es que cuando salían para la batalla, preguntaran al Señor, bueno, también lo vemos en el libro de Jueces, cuando le van a preguntar cuál es la tribu que debe subir primero para conquistar la tierra de Canaán, el Señor dijo, Judá subirá primero. Y aquí en Números, capítulo número 10, en el verso número 11, dice, en el año segundo, fíjense, voy a leer el verso 11 al 14. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. O sea, era tiempo de partir. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, después de haber construido el tabernáculo, según el orden de marcha, después de haber pasado 2 años ahí, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ahora escuchen, verso 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. ¿Qué es lo que tenía que marchar primero? El león de la tribu de Judá, era el estandarte. Entonces, es importante esto porque nosotros necesitamos mantener delante de nosotros a aquel que venció, aquel que nos dio el perdón completo de nuestros pecados, para no permitir que el enemigo se aproveche de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas y hasta de nuestros pecados para destruirnos. Seguimos siendo frágiles, seguimos siendo pecadores, pero perdonados y justos delante del Señor por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si quitamos nuestros ojos de esa obra preciosa, estamos en peligro. Por eso necesitamos mantenernos siempre viendo nuestra bandera y nuestro estandarte, que es el propio Señor. Bueno, entonces, ya lo dijimos, pero solo para resaltarlo, el león de la tribu de Judá representa al rey Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que venció al mundo, como lo leímos en Juan 16:33, venció el pecado y también a las huestes del mal. Todos los principados y potestades fueron destruidos y dominados y vencidos en la cruz de Calvario, como dice Colosenses, ¿verdad? Entonces, pero ese Señor, Rey y Mesías, nos exhorta a nosotros a luchar por nuestro estandarte. Ahora vamos a luchar porque nuestro estandarte nos representa, pero nosotros estamos también representando a ese estandarte. Entonces, vamos a luchar por él. Es la bandera de la victoria que él nos está dando para que no tengamos miedo. En el libro de Apocalipsis también se menciona cuando Juan ve el libro que está en las manos del que está sentado en el trono, y él mismo registra que no hay nadie que se encuentre digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni de leerlo. Pero entonces él está llorando y dice, y ninguno podía, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Apocalipsis 5:3, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, o sea, está hablando de una persona madura, una persona de la élite celestial, me dice, no llores. He aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Aquí agrega otra cosa, otro detalle muy importante, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, es prácticamente el león de la tribu de Judá, la raíz de David, quiere decir que él viene de la tribu de Judá, de la familia específicamente de David, es el que va a traer los juicios sobre la tierra. Es él a quien el Señor le ha dado todo dominio, todo poder, y lo ha hecho juez de vivos y muertos, dice la Escritura. Por eso es que es el único que abre el libro y el que desata los sellos. Y los sellos del Apocalipsis se dividen también en todas aquellas copas y en las trompetas, y en todos los juicios que van a caer sobre esta tierra serán controlados y administrados, manejados
por el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo trae para nosotros una gran victoria. Como ya leímos, en Él está toda la justicia de Dios, en Él está toda la salvación, la pureza, la rectitud, la santidad, y nosotros necesitamos tomar eso como propio porque Él es nuestro estandarte. Ahora, Él es el león de la tribu de Judá, y el Señor también se revela en el Antiguo Testamento como un león que defiende a su pueblo. Cuando estamos en momentos muy difíciles, reconozcamos, Dios está con nosotros. Pero no solo eso, Él no solo está con su presencia, Él también va a luchar a favor de nosotros. De hecho, la Escritura dice que también Dios trabaja a favor de aquellos que esperan en Él. Si usted está esperando en el Señor, en cualquier situación, en una decisión, en su trabajo, en la familia, en la educación de los hijos, pues tenga la seguridad que el Señor está trabajando a favor de usted. Pero otra cosa muy importante es que nosotros también debemos de trabajar en alineados a ese patrón divino, alineados a ese patamar divino, a esa línea de Dios, para que en ningún momento nosotros nos salgamos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque no solamente, ya lo sabemos, no vamos a criar nuestros hijos a nuestra manera, vamos a criarlos según la Escritura nos lo enseña. Y cuando así sucede, vamos a triunfar. Cuando no lo hacemos así y fallamos, los frutos después se ven más adelante y serán tristes, nos causarán tristeza y dolor. Así es que el Señor nos defiende. En el libro de Isaías, capítulo 31, leemos en el verso número 4, 31:4. Porque Jehová, dice ahí en el 31:4, Jehová me dijo a mí de esta manera, o sea, Jehová me habló así, como el león y el cachorro de león. ¿Recuerdan el cachorro de león? El león, Génesis 49:9. Ruge sobre la presa. Amós también habla de cuando el Señor habla, es como que el león está rugiendo, y cuando el león ruge, hay profecía. Cuando el león ruge, hay una palabra de poder. Dice la Escritura ahí en Amós que el león rugirá desde Sión, o sea, desde su iglesia. Entonces dice, verso 4, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Dios es todopoderoso, así Jehová de los ejércitos. Así una comparación del Señor como un león, o como el león de la tribu de Judá, que va a luchar por su pueblo. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión, sobre su collado. O sea, lo va a proteger, lo va a guardar del mal. Jehová de los ejércitos, Yahvé Shabaot, como está en el hebreo, así el Señor va a pelear. Entonces, hay, por otro lado, el enemigo de nuestras almas imita al león de la tribu de Judá. Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8, encontramos donde dice, sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. O sea, él también quiere ser un león, pero no es el león. El león de la tribu de Judá es nuestro Señor, pero él es como león rugiente. Él también, él ha imitado todo lo bueno de Dios. Entonces, él ataca al pueblo de Dios, él ataca a aquellos que están sirviendo al Señor, pero hay un asunto muy importante. No, el enemigo, Satanás, nunca podrá vencer a aquellos que miran el estandarte divino. Puedes tener debilidades, puedes tener momentos de duda, existe eso, puedes tener momentos de desánimo, pero cuando eso suceda, levanta tus ojos y mira a tu estandarte. ¿Quién es tu estandarte?
el propio Señor. Y tú vas a ver ahí, yo ya vencí el mundo, tengan paz, sigan adelante, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Entonces, cuando nosotros vemos este estandarte, recibimos la fuerza necesaria, recibimos las estrategias indicadas para luchar cada batalla, porque cada batalla es diferente, cada prueba es diferente, y tenemos nosotros que recibir de Dios esa instrucción, nunca serán iguales. Entonces, el diablo no va a podernos vencer, porque él mismo va a poder ver ese estandarte. Y si nosotros estamos creyendo en el aviso intermitente, en el aviso intermitente que aparece en ese glorioso estandarte de la victoria anticipada de Jesús, nosotros no tendremos miedo de enfrentar cualquier dificultad. Sin embargo, es necesario luchar con justicia, con rectitud, con dignidad, porque de esa forma lo representamos dignamente. ¿Qué quiere decir luchar con justicia? Pues andar haciendo lo bueno, viviendo correctamente, moralmente aceptables delante del Señor y teniendo buen testimonio delante de los hombres. Así se lucha correctamente, porque si estamos peleando batallas en las cuales nosotros mismos hemos fallado, va a ser doloroso, va a ser difícil, a pesar de que si miramos al Señor, Él va a ayudarnos si reconocemos nuestro error. Pero entonces es necesario que luchemos, porque el enemigo va a atacar ferozmente. Ahora, yo me hago una pregunta. Siendo que nosotros tenemos una gran victoria, ya anticipada por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es que el enemigo se atreve aún a atacarnos? ¿Cómo es que él puede tener la osadía de tentarnos? Bueno, si él tentó al Señor Jesucristo, lo hará también con cada uno de nosotros. Pero él se atreve a hacer eso cuando él ve en nosotros flaqueza, cuando él ve en nosotros desánimo, cuando él ve en nosotros impaciencia, cuando él ve en nosotros pecado. O sea, estos aspectos, que pueden ser muchos más, él los mira. Y eso hace a cualquiera de nosotros una persona frágil, débil, fácil de ser destruida a través de palabras, de lanzas, de dardos de fuego. Si no tenemos esa coraza de justicia en nuestro corazón, entonces sí seremos algo fácil, blanco fácil, y seremos básicamente debilitados. Entonces, él se atreve a atacarnos específicamente porque ve estas cosas equivocadas en nuestro corazón o en nuestra propia vida. Eso es prácticamente, como mencionamos, la flaqueza, el desánimo, el pecado, la impaciencia, son puntos vulnerables que el enemigo aprovecha para tratar de destruir a cualquier hijo de Dios. Pero supongamos que hemos fallado, supongamos que hemos manifestado impaciencia, que generalmente sucede eso en la vida de los hijos de Dios. Supongamos que hemos tenido desánimo y flaqueza o hasta pecado. Aún así, como ya mencionamos, necesitamos mirar para Jesús. Necesitamos mirarlo. Y cuando nosotros lo miramos, entonces aquel que es el aquílifer, aquel que se levanta, que tiene el estandarte, va a estar ahí delante de nosotros para decirnos: ánimo, yo vencí al mundo, sigan adelante, no se desanimen, no tengan miedo, no tengan duda, tienen que seguir luchando. Entonces, además, él va a decir, vamos a ver ahí intermitente la luz diciendo: tus pecados han sido perdonados, solo arrepiéntete, endereza lo que hay que enderezar y sigue adelante. Entonces el enemigo, cuando vea eso, cuando ve que hemos manifestado flaqueza, debilidad, impaciencia o pecado, pero él nos ataca, y en ese momento se corrigen las cosas y miramos al invisible, entonces él
para con su intento de atacarnos. Él sale, él, escuchen, desertará su propia bandera. Yo quiero leer algo con ustedes. De hecho, habría que mencionar esto antes que se me olvide, pero la bandera del enemigo, él también tiene su propia bandera. Nosotros tenemos nuestro estandarte, él también tiene su propio estandarte, su propia bandera, y es una bandera de esclavitud. Dicen, ustedes son míos, ustedes son mis esclavos, han estado en mi mundo por tantos años y ahora quieren salir. ¿Recuerdan Faraón? Él no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y a pesar de que las 10 plagas cayeron para que él aceptara que ellos salieran, después de que ya ellos iban rumbo al Mar Rojo, él decidió perseguirlos y dijo, no podemos dejar ir a este pueblo porque son la mano de obra barata que tenemos aquí en Egipto. Tenemos que traerlos de regreso. Y ese es un símbolo de lo que el faraón de este mundo hace con los hijos de Dios. Cuando salen del mundo, él va a ir detrás de ellos para tratar de regresarlos otra vez a la esclavitud. Entonces la bandera del enemigo es una bandera de esclavitud, es una bandera de odio, es una bandera prácticamente de traición, es una bandera que representa la venganza, la muerte que él quiere caer o hacer caer sobre nosotros. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 31, quiero que me acompañen ahí, dice, recuerdan que en el verso 4 leímos ahí en ese capítulo 31 que Jehová va a luchar como león. Y luego en el verso número 5 dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Amparando, librando, preservando y salvando. Qué lindo esto. 4 verbos importantes. Amparando, librando, preservando y salvando. Es lo que el Señor hace cuando protege a los suyos. Y luego dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y aquí hay algo muy importante. Cuando dice volved, está hablando de convertíos. Si hay un error, si tomamos una decisión equivocada, si fallamos, si estamos pagando las consecuencias de algo que hemos hecho, no seamos orgullosos. Reconozcamos nuestro error, confesemos nuestro pecado, pidamos ayuda a nuestro líder. Y si hay algo que enderezar, hagámoslo. Convirtámonos a aquel, como dice aquí en el verso 6, volvamos a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. ¿Contra quién? Contra su propio Dios. Y luego en el verso número 7 dice, porque en aquel día, fíjense, cuando hay una conversión, cuando hay un regreso al Señor, un arrepentimiento verdadero, el hombre arrojará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han sido vuestras manos, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. O sea, cada uno de nosotros puede crear sus propios ídolos. Cada uno de nosotros puede crear sus propios sistemas religiosos. Es impresionante. Existe la Biblia, existe el cristianismo, pero aún así nosotros, debido a nuestras propias interpretaciones de la Biblia, propias interpretaciones de los versículos, creemos que las cosas son así. O sea, sí, no, hay un solo evangelio. Y si alguien presenta otro evangelio, sea anatema, dice el Señor, sea una blasfemia, porque existe un camino claro. Y cuando el hombre realmente se arrepiente y se convierte al Señor, va a lanzar todas esas cosas horribles, esos ídolos que cree en su corazón o esas cosas incorrectas, las va a lanzar, esas ídolos que creó con sus propias manos. Entonces dice en el verso 8, entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, porque es la espada del Señor, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. O sea, el enemigo va a ser tributario, el enemigo va a ser destruido, va a ser cautivado si nosotros miramos al Señor, al estandarte que es Él. Y dice, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová,
cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. ¿Qué harán esos enemigos? Dejarán su bandera en el suelo. Les recuerden que mencionamos a Quilifer, mantiene seguro ese estandarte, esa bandera. Y si esa bandera es tomada, es como que hay una humillación, una vergüenza grande que el pueblo o el ejército va a sufrir. No pueden tomar esa bandera. Pero aquí los enemigos dejan en el suelo su bandera porque ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque vieron la bandera del Señor y porque los hijos de Dios están viendo al Señor y porque los hijos de Dios están en paz en sus corazones y están haciendo lo que les corresponde, el deber de casa, de justicia y de rectitud. Gloria al Señor. Entonces, esa espada va a destruir, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios para tener fe y también para vencer. Sin la palabra de Dios, recuerden, es nuestra arma ofensiva. Hay armas defensivas como el escudo, por ejemplo, pero el arma ofensiva es la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios, es su palabra. Es con esa palabra que el Señor va a vencer al enemigo. Ya lo venció, pero en el fin, cuando Él venga en su segunda venida, según Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 15, dice que el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, va a vencerlo con la espada aguda que sale de su boca. Bueno, para ir concluyendo, quiero darles 2 puntos más. El penúltimo es sobre un estandarte que se levantó como fruto de una murmuración del pueblo de Dios. En el desierto, cuando ellos iban caminando ahí, y la Biblia dice claramente que lo que ellos vivieron en el desierto, 1 Corintios 10, es una figura para nosotros que nos han alcanzado los fines de este siglo, ¿verdad? O los fines de los siglos. Por tanto, necesitamos ver con atención, por eso necesitamos leer y estudiar el Antiguo Testamento también, no solamente el Nuevo, porque en el Nuevo sí está la interpretación correcta de las cosas que fueron dichas en el Antiguo Testamento, pero en ningún momento está eliminando el Antiguo Testamento, porque ahí está en figura también la sombra de todo lo que es dicho, todos los ceremonialismos, hasta los ceremonialismos nos dan mayor entendimiento de las cosas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando está hablando del desierto y está hablando de nuestros momentos que estamos pasando por esta tierra, un momento bien duro, difícil, y principalmente en el momento de las pruebas estamos en momentos críticos. Pero en el desierto se levantó una serpiente de bronce, ¿recuerdan? Una serpiente de bronce o cobre. Pero era una serpiente, le llamaban una serpiente ardiente. El Señor ordenó a Moisés que la fabricara, que la hiciera de bronce, porque brillaba en el sol, por eso se llamaba una serpiente ardiente. Pero por otro lado, el pueblo de Israel provocó que las serpientes ardientes aparecieran en el desierto. En el desierto siempre hay serpientes, pero estas abundaran y llegaran delante del pueblo de Dios a morderlos. Y aquí nos dice la razón. Vamos ahí entonces en el capítulo número 21 de Números, en el verso número 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Escuchen, se desanimó. Y otro sinónimo para esa palabra, ese verbo, desanimarse, es se impacientó. ¿Ya has sufrido de impaciencia? ¿Te has impacientado en medio de dificultades, en medio de tratos, de relacionamientos con los hermanos o con las personas o con tus familiares? Si hay impaciencia, y cuando estamos hablando de impaciencia, estamos hablando de desasosiego, estamos hablando de inquietud, estamos hablando también de intranquilidad, estamos hablando también de ansiedad. Las personas en medio de sus circunstancias pueden caer en ansiedad y esa ansiedad es peligrosa.
La ansiedad nos lleva a la falta de fe. La ansiedad nos lleva a la incredulidad. Y en este momento ellos estaban diciendo algo que no estaba agradable delante del Señor, que no fue agradable. Y dice ahí que se desanimó, ya estaban de mecha corta todos ellos. Y dice verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? No, el propósito de Dios nunca fue llevarlos a morir en el desierto, era darles victoria, enseñarles muchas cosas, pero menos morir. Pero entonces, ¿por qué murieron? No era el propósito de Dios, eran las fallas del pueblo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que muchos de los problemas que vivimos y hasta las enfermedades que sufrimos son fruto de nuestra propia forma de vivir, de nuestro propio estilo de vida. Hasta una vida muy tranquila, sedentaria, va a permitir que engordes, va a permitir que tus huesos no se ejerciten, que tus músculos se queden flácidos, aguados y no tengas las fuerzas necesarias a veces para correr o para levantarte y ya estás de 50 años y ya no puedes ni caminar. ¿Quién tiene la culpa? Dios, de ninguna manera. Es mi forma, mi estilo de vida. Entonces yo tengo que tomar medidas, yo tengo que tomar decisiones para cambiar esa situación. Yo no puedo continuar de la misma manera. Necesito que Dios siempre me va a dar las gracias. Su propósito, como dice la Escritura, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Yo pregunto, ¿todos son salvos? No. ¿Por qué? ¿Por problema de Dios? ¿Por falta de poder divino? De ninguna manera. Es porque el hombre rechaza la salvación. Es porque el hombre quiere vivir a su manera, a su estilo. Y ahí está el problema. Entonces este pueblo dice aquí, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Era difícil, ¿verdad? Sí tenían maná. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense lo que estaban hablando. El Señor les dio maná, que también vino en el contexto de la murmuración, y aún así no están satisfechos. Uno entra a la impaciencia cuando cae en la ingratitud. Si somos ingratos, si nunca estamos satisfechos con nada, es que hoy comimos, pero mañana falta un poquito y ya estamos otra vez impacientes. Eso nos lleva a pecar, nos lleva a ser frágiles. Y cuando estamos frágiles, el enemigo nos ataca. El enemigo ataca. Por eso es que hay serpientes ardientes aquí mordiendo a la gente. Y dice aquí, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Quién las envió? Jehová envió, dice claramente, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Miren, el Señor tiene poder sobre el enemigo, pero también tiene dominios para usar al propio enemigo. Él tiene el antídoto de la serpiente, pero también Él puede permitir que el veneno haga su efecto. Entonces, ¿con quién tenemos que alinearnos? Es con Él. ¿Con quién tenemos que estar en paz? Es con el Todopoderoso. No comencemos a idealizar las cosas, no pensemos en que las situaciones son así, no, son como el Señor lo dice, ¿verdad? Es la mejor forma de tener victoria en la vida. Si Él nos ha dado un pan tan liviano, digámosle gracias, Señor, por ese pan tan rico. Gracias por los frijolitos de hoy, gracias porque solo tenemos arroz hoy, gracias, Señor, porque no tenemos que beber, pero vamos a beber agua, es lo que probablemente necesitamos beber y no Coca-Cola, y no algún refrigerante o cualquier otro tipo de bebida que solo destruye mi vida o mi organismo. ¿Qué vamos a hacer? Vivamos agradecidos. La gratitud es una de las virtudes más preciosas que hay. Entonces, la falta de gratitud lo llevó a hacer esto y dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Miren ustedes, murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, reconocieron su pecado, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ellos se dieron cuenta que la vez, es que será que ¿por qué nos trajo aquí? El Señor nos trajo al desierto para matarnos. No había esa intención. ¿Cómo es que nosotros podemos adjudicarle al Señor algo que Él no ha hecho? Eso es triste. Entonces dice, ruega a Jehová
que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Bendito sea el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, una serpiente de bronce que brillara, y ponla sobre una asta. Y el bronce es símbolo del juicio de Dios. En la Escritura, el altar de bronce, el altar donde los sacrificios eran colocados, donde eran inmolados, de donde la sangre era vertida. ¿Por qué? Porque el bronce representa el juicio. Entonces, cuando está hablando de una serpiente de bronce, está hablando que esa serpiente recibió el juicio que ellos merecían por su murmuración. Otra vez, entiendan aquí la figura. Ellos ya no iban a morir, pero el juicio caía sobre la serpiente. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Mirar a la serpiente para ser curados. Ahora, aquí hay algo muy, muy interesante. Y dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, o sea, prácticamente como una bandera, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué notan ustedes en ese verso número 9? Aquí dice en el verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce, entonces hizo lo que el Señor le dijo, y la puso sobre una asta, bien en alto. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, otra vez, ¿por qué la serpiente estaban mordiendo otra vez? Porque ellos continuaron fallando. Porque no se ve más atrás ni adelante que las serpientes, si alguien era mordido por un accidente, porque metió la mano en un lugar o puso el pie donde no debía, pues ahí ni modo. Pero también podía existir la posibilidad que aún después de que esa serpiente fue levantada, el pueblo continuó fallando. Y aquí hay una gran enseñanza, Nosotros tenemos que aprender a librarnos de la impaciencia, de la insatisfacción y del famoso victimismo. Soy víctima, soy una víctima de lo que sucede. Esto es injusto, esto no es así. ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo yo? No, dejemos ya de ser víctimas. No. Seamos agradecidos, vivamos con Dios agarrados a su misericordia. Eso es lo que más necesitamos. El propio Señor Jesucristo, cuando está hablando de ese evento que sucedió en Números capítulo 21, que quedó registrado, mejor dicho, en Números 21, Él mismo dijo, así, estoy leyendo en Juan 3, 14 y 15, así como la serpiente fue levantada en el desierto, fíjense pues, fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiere decir que aquel evento, el Señor lo tomó como figura de su muerte. Los hombres fueron picados por la serpiente y su veneno, el pecado, entró en ellos. Pero ese pecado puede ser eliminado, ellos pueden ser curados de ese pecado si tan solamente se arrepienten y miran a aquel que fue crucificado, ¿verdad? Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué símbolo! Aquí hay una representación clara de su muerte en la cruz, pero dice también ahí en el verso número 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? ¿Por qué fue levantado en la cruz? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que representa la cruz? Donde Cristo murió, donde Él pagó todos nuestros pecados, donde Él venció a todos nuestros enemigos, y cuando nosotros podemos verlo, somos curados física y también espiritualmente. Así es que Cristo, o sea, ustedes pueden ver ahí que Él fue el que recibió toda la culpa. Alguien tiene que pagar. El precio de nuestra salvación fue muy grande. La gracia de Dios no significa solamente algo gratuito. No, la gracia de Dios nos fue dada, pero alguien más tuvo que pagar el precio por nuestro perdón, que fue nuestro Señor Jesucristo. Así es que tenemos que mantenernos mirando a ese estandarte, a Cristo Jesús,
y entonces seremos inundados de su paz, seremos inundados de la confianza, seremos librados de la condenación y el perdón de Dios va a embargar nuestros corazones y estaremos seguros en sus manos. Amén. Ese estandarte es un estandarte que tiene el amor divino. Pero por último, encontramos, y hay un salmo preciosísimo, que es el Salmo 60. Muchos de los salmos, todos son preciosos, pero hay unos específicamente que nos dan mensajes extraordinarios. Y en el Salmo 60, versículo número 4, encontramos este mensaje. Dice ahí, primero, ese salmo tiene el contexto de que David está viendo al pueblo de Israel en condiciones difíciles. Está viendo al pueblo de Israel casi en ruinas, porque él dice, oh Dios, tú nos has desechado. Fíjense, o sea, él está viendo que algo ha sucedido, y cuando Dios desecha es porque hay algo incorrecto, hay pecado. Pero luego dice en el verso número 4, has dado a los que te temen bandera. Has dado, en otras palabras, una bandera a aquellos que te temen. Si usted teme al Señor, Dios te ha dado una bandera. ¿Una bandera para qué? Que alcen por causa de la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí está esa bandera que el Señor alza. Y el verso número 5 es precioso. Dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Hay una bandera la cual Él nos da para que nos libremos de nuestras condiciones. Es una bandera de amor, es una bandera de preservación, de liberación, de protección. Entonces, todos los que tememos a Dios recibimos un estandarte que representa prácticamente la alianza eterna con el Señor, la confianza en su obra perfecta. Y si tú temes a Dios, tú vas a poder ver esa bandera y seguir adelante en medio de tus problemas. En esa bandera está registrada la victoria, como ya mencionamos, contra el enemigo, nuestra gloriosa historia espiritual en esta tierra, una historia maravillosa, y el precio que el Señor pagó para libertarnos, y obviamente la declarada confesión o declaración de nuestra salvación eterna. Amén. Por último, Jehová se manifiesta como nuestra bandera. Sabemos que hay uno de los nombres de Dios que se llama Jehová Nisi, o Jehová es nuestro estandarte, o Jehová es nuestra bandera. Y eso fue revelado específicamente cuando el pueblo de Israel está también en el desierto, pero de repente son atacados por otro enemigo llamado Amalek. Pero por favor, pongan atención a esto que les voy a decir. Abran sus Biblias para terminar en Éxodo capítulo número 17 y vean algo aquí conmigo, algo increíble. Dice en el capítulo 17, verso 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿El Señor podía agua? Sí, siempre les dio. Pan también. Entonces, hay momentos en que no tendremos lo necesario. Tengamos cuidado con nuestra boca, con nuestros labios. Dice verso 2, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, Moisés no tenía la culpa de eso. Sí tenía la culpa porque Él nos trajo a este desierto, pero por orientación de Dios. Y porque en medio de esas cuestiones el Señor siempre se va a manifestar con grandes milagros. Y dice, el problema aquí está en este punto. Entonces, verso 4, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Hasta él estaba con miedo de la turba que se había levantado, los ánimos estaban encendidos. Y entonces dice aquí en el verso número 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, porque por la rencilla, la contienda de los hijos de Israel. Y dice, y porque tentaron a Jehová, oiga cómo lo tentaron, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tremendo.
yo no tengo agua. ¿Está el Señor con nosotros o no? ¿O somos sus hijos o no somos sus hijos? Estoy enfermo. ¿Está el Señor conmigo o no? Porque si el Señor está conmigo, yo debería estar sano. No importa las cosas que pasemos, si estamos sanos o estamos enfermos, Jehová está con nosotros. Lo que está sucediendo, o como ya hablamos, puede ser causa nuestra, lo vamos a corregir y las cosas van a ser diferentes. Pero si el Señor lo está permitiendo, yo voy a tener otra actitud, voy a ver la presencia del Señor, voy a humillarme, voy a tener una buena actitud y a controlar mis labios y mis pensamientos para no pecar delante del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Dice entonces, cuando ellos dijeron Jehová estará con nosotros o no, dudando de la presencia del Señor, del omnipresente. Recuerden, hay una diferencia entre ese atributo divino de la omnipresencia a la conciencia de la presencia divina. Él está en todo lugar, pero ¿será que tú y yo lo vamos a sentir? ¿Será que tú y yo lo podemos ver? Esa es la clave. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, en el momento de debilidad. Y es que aquí vemos Amalek, su nombre quiere decir morador de los valles, morador de los valles, o sea, de los lugares bajos, de los lugares donde nosotros estamos pasando por pruebas. Generalmente nos encontramos con el Señor en la montaña, pero en los valles es donde manifestamos lo que somos. Es en el momento de las pruebas, cuando estamos quejándonos, cuando estamos murmurando. Y es allí en esos valles donde mora Amalek. Quiere decir que ese Amalek desventurado va a atacar al pueblo de Dios cuando vea en el pueblo debilidad, cuando vea flaqueza, cuando vea murmuración, cuando vea impaciencia, cuando vea incredulidad, porque está, ¿será que el Señor está conmigo? Entonces es el momento de atacarlo. Están dudando, yo voy a aprovechar para atacar. Entonces, Amalek, el morador de los valles, aprovecha eso y ataca. No dudemos nunca, hermanos queridos, de la presencia de Dios en nuestro día a día. Día tras día el Señor está con nosotros. Aunque estemos en un valle profundo, aunque nos sintamos frágiles, confiemos en el Señor. Miremos al Señor, nuestra bandera, porque ese enemigo es implacable. Él va a atacarnos en los momentos de debilidad. Y no es verdad que cuando estás en los momentos difíciles es cuando más el enemigo dice, eres un inútil, eres incapaz, tú no eres hijo de Dios, el Señor te ha abandonado por esto y por esto y por esto y por esto. Cuidado, no dejemos que el enemigo se aproveche de esas circunstancias. Pero cuando nuestro estandarte está en lo alto, como dice aquí la Escritura, oigan lo que sucedió. Y dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Moisés subió a un collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Josué es el mismo nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Josué quiere decir Jehová es salvación. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Jehová es salvación. Es Jesús el que pelea nuestras batallas. Es Jesús el que pelea contra Amalek. Es Jesús el que ya peleó contra todos los principados y potestades y los venció. Pero nosotros tenemos que contribuir para el bien de la batalla. ¿Cómo? Hemos fallado, arrepintámonos, pero luego tenemos que levantar nuestra bandera. Vean qué es lo que sucedió. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, cuando él alzaba su mano, Israel prevalecía y iba para adelante. Y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. O sea, cuando él levantaba la mano, prevalecía Israel. Pero cuando él bajaba la mano, la guardia, prevalecía Amalek. Y él percibió eso. No es posible, tengo que mantener las manos levantadas con esa vara aquí. Y él se cansó. Aquí leemos que él se cansó y estuvieron. Entonces Aarón y Hur, que estaban con él, le ayudaron y le sostenían las manos. Aquí estaban un lado y el otro estaba del otro lado. Necesitamos de nuestros hermanos y principalmente los siervos de Dios para ayudarnos. Y dice que lo sentaron en una piedra, así como él estuvo sobre la piedra, sobre la roca para darles agua, así estaba sobre aquella roca también para darles victoria sobre el enemigo Amalek, el morador de los valles. Entonces ahí estaba, entonces prevaleció Israel contra Amalek. Y dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro,
Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Imagínense ustedes todo el día ahí. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, qué precioso, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, Jesús, que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar ahí en aquel lugar y llamó su nombre Jehová Nisí, que es Jehová nuestra bandera, Jehová nuestro estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces el Señor va a defendernos, el Señor va a protegernos, pero es necesario que cada uno de nosotros mire a la bandera que es nuestro propio Señor. Y solo quiero dejarles este último versículo en Isaías capítulo 11, donde está hablando de la raíz del linaje de Jesé o de Isaí, perdón, el tronco de Isaí. Y en el verso número 10 dice, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es David, que es Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, bandera, la cual estará puesta por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes, o sea, las naciones, y su habitación será gloriosa. El Señor está levantando un estandarte hasta el día de hoy para que todos los pueblos, los gentiles, lo busquen, que miren hacia Él, si han sido mordidos y están todavía mordidos por la serpiente, esclavos al pecado, a la inmundicia y a la inmoralidad, que busquen al Señor, porque el Señor ya les ha dado una gran victoria. Pero tienen que levantar sus ojos al autor y al consumador de la fe y tendrán una gran victoria. Él menospreció lo oprobio, menospreció la humillación y por amor a sus hermanos soportó todo el castigo que era para nosotros. Él lo recibió. Así es que, queridos, sigamos adelante viendo nuestra bandera, no importa qué batalla enfrentemos, si es enfermedad, si es una situación financiera difícil, si es falta de trabajo, si es un relacionamiento deteriorado dentro de la familia, dentro del matrimonio, con los hijos, con los familiares, no importa lo que sea, podemos solucionar eso y dar una atmósfera diferente, limpia, pura, para la gloria de nuestro Señor. Padre amado, yo te suplico por tu pueblo, en el nombre de Jesús, para que cada uno de ellos reciba de tu gracia y que sean victoriosos, Señor, para el beneficio de sus propias almas. No permitas que caigamos a la impaciencia, no permitas que seamos malagradecidos. Danos un corazón alegre, lleno de paz, para que tengamos la victoria que tú ya nos has dado, Señor, para que la disfrutemos. Y danos ojos firmes para ver a nuestra bandera, Jehová Nisí, que siempre está luchando como león rugiente, león poderoso, defendiendo a su pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y espero que esto pueda ayudarlos a seguir luchando en su vida cristiana victoriosa. La paz del Señor con ustedes.